El desierto no perdona, no perdona al débil, no perdona al cobarde, y mucho menos perdona al que viaja solo bajo un sol que quema, como el aliento del mismo infierno. Jesse lo sabía mejor que nadie. Llevaba 3 días cabalgando sin descanso, con la garganta seca y los labios partidos, buscando un río que según el último mapa debía estar cerca. Su caballo, un fiel compañero llamado Trueno, ya mostraba señales de agotamiento, pero Jesse no podía detenerse, no tenía a dónde volver, no tenía a nadie esperándolo. Era un hombre sin raíces, un vaquero que había dejado atrás todo lo que alguna vez conoció. Su padre murió cuando él era apenas un niño, y su madre lo siguió pocos años después. Desde entonces, Jesse aprendió que en este mundo cruel, uno solo puede confiar en sus propias manos y en el instinto que te dice cuándo correr y cuándo quedarte. Y ese instinto, en ese preciso momento, le decía que algo andaba mal. Un grito atravesó el silencio del desierto. Jesse detuvo a Trueno de golpe. El viento caliente traía consigo un sonido que le heló la sangre. Una voz femenina, desesperada, pidiendo auxilio en una lengua que él no entendía del todo, pero que reconocía perfectamente. Era apache. Sin pensarlo 2 veces, clavó sus espuelas, y Trueno respondió con toda la fuerza que le quedaba. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal y escribir en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando. Eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir trayendo más historias como esta. Lo que Jesse encontró al cruzar la colina lo dejó sin aliento. Una joven mujer de cabello negro como la noche y piel dorada por el sol estaba siendo arrastrada por un caballo salvaje completamente fuera de control. Su pie había quedado atrapado en una cuerda que ella misma debió haber usado para intentar domarlo. El animal corría enloquecido, dando saltos y giros violentos, mientras ella luchaba por liberarse sin éxito. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la tragedia. Jesse no dudó. Desató su lazo con una velocidad que solo dan los años de práctica y lanzó el primer tiro. Falló. El caballo era demasiado rápido, demasiado impredecible. La mujer gritó de nuevo cuando su cuerpo golpeó contra una roca. ¡Aguanta!, gritó Jesse, aunque sabía que ella probablemente no entendía español. Trueno parecía comprender la urgencia. Aceleró por su cuenta, acercándose peligrosamente al caballo salvaje. Jesse preparó el lazo una vez más, calculando cada movimiento del animal, anticipando su próximo giro. Esta vez no podía fallar. El lazo salió disparado y se cerró perfectamente alrededor del cuello del caballo salvaje. Jesse enrolló la cuerda en el cuerno de su silla, y Trueno clavó sus patas en la tierra, frenando con todas sus fuerzas. El caballo salvaje relinchó furioso, pero finalmente se detuvo. Jesse saltó de su montura antes de que el polvo se asentara. Corrió hacia la mujer, que yacía inmóvil en el suelo. Su corazón latía con fuerza mientras se arrodillaba junto a ella. «Oye, ¿me escuchas?», susurró, apartando con delicadeza el cabello que cubría su rostro. Y entonces la vio claramente. Era la mujer más hermosa que Jesse había visto en toda su vida. Sus facciones eran finas pero fuertes, como talladas por el viento del desierto. Llevaba un vestido tradicional apache, decorado con pequeñas piedras turquesas, y en su cuello colgaba un collar con una pluma de águila. Pero lo que más llamó su atención fueron las marcas en sus manos, las manos de alguien que trabaja, que lucha, que no se rinde fácilmente. Ella abrió los ojos lentamente. Eran del color de la miel bajo el sol. Durante un instante que pareció eterno, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, como si el universo entero se hubiera detenido para permitirles ese momento. «¿Estás bien?», preguntó Jesse en voz baja. Ella parpadeó varias veces, claramente confundida. Intentó levantarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Su tobillo estaba lastimado por la cuerda. Jesse actuó sin pedir permiso. Con cuidado infinito, liberó su pie de la soga y examinó la herida. No parecía grave, pero necesitaba descanso. «No te preocupes», dijo,
aunque sabía que ella no entendía. No voy a hacerte daño. Ella lo miró fijamente, estudiándolo, evaluándolo. Jesse sostuvo su mirada sin vacilar. En ese momento, algo pasó entre ellos. Una conexión invisible, inexplicable. El caballo salvaje resopló a lo lejos, finalmente calmado. La mujer miró al animal y luego volvió sus ojos a Jesse. Por primera vez, sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. «Nishoni», dijo ella, señalándose a sí misma. Jesse sintió que su corazón daba un vuelco. «Jesse», respondió, tocándose el pecho. Nishoni repitió su nombre en un susurro, como probando cómo sonaba en sus labios. Y en ese momento, bajo el sol implacable del desierto, comenzó una historia que ninguno de los dos esperaba. Una historia de dos mundos que nunca debieron cruzarse. Una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a descender cuando Nishoni finalmente pudo ponerse de pie. Jesse había montado un pequeño campamento junto a unas rocas que ofrecían sombra. Compartió con ella el poco agua que le quedaba, y aunque no hablaban el mismo idioma, los gestos fueron suficientes. Ella bebió con gratitud, sin apartar sus ojos de él ni un solo instante. Había algo en la mirada de ese vaquero que la intrigaba profundamente. Los hombres que ella conocía eran guerreros de su tribu, fuertes y orgullosos, pero también duros como las piedras del cañón. Este extranjero era diferente. Sus manos, aunque ásperas por el trabajo, la habían tocado con una delicadeza que la sorprendió, y sus ojos, de un azul profundo como el cielo antes de la tormenta, no mostraban ni una gota de maldad. Solo preocupación, solo humanidad. Nishoni señaló al caballo salvaje que ahora pastaba tranquilamente a lo lejos, ya sin la furia de antes. «Tají», dijo ella, y luego buscó las palabras en español que su padre le había enseñado años atrás. «Mi madre». Jesse frunció el ceño, tratando de entender. «¿Tu madre?» Nishoni negó con la cabeza, frustrada por no poder explicarse mejor. Tocó su corazón con la mano y volvió a señalar al caballo. «Madre, caballo, hijo». Entonces Jesse comprendió. Ese caballo salvaje era la cría del caballo que perteneció a la madre de Nishoni, un recuerdo vivo de alguien que ya no estaba. «Lo siento», dijo Jesse en voz baja, y aunque ella no entendió las palabras exactas, entendió el sentimiento. Nishoni bajó la mirada. Las memorias de su madre llegaron como un río desbordado. La enfermedad que se la llevó hace 5 años, las noches que pasó llorando en silencio para que su padre no la escuchara, la promesa que se hizo a sí misma de domar al hijo de viento sagrado, el caballo que su madre montaba con tanta gracia. Había fracasado tantas veces. Y hoy casi muere en el intento. Jesse pareció leer sus pensamientos. Se acercó lentamente al caballo salvaje, que inmediatamente levantó las orejas con desconfianza. Pero Jesse no se detuvo. Caminó con pasos firmes pero tranquilos, sin movimientos bruscos, tarareando una melodía suave que Nishoni nunca había escuchado. El caballo resopló. Jesse extendió su mano, palma abierta, sin avanzar más. Pasaron varios minutos que parecieron horas. Y entonces, para asombro de Nishoni, el caballo dio un paso hacia adelante y tocó la mano de Jesse con su hocico. Ella contuvo la respiración. «Tranquilo, amigo», susurró Jesse, acariciando lentamente el cuello del animal. «Nadie va a hacerte daño». Nishoni sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando Jesse volteó a mirarla, ella desvió la vista rápidamente, avergonzada de que él pudiera notar la emoción en sus ojos. «¿Tu pueblo?», preguntó Jesse, haciendo un gesto amplio hacia el horizonte. «¿Dónde?». Nishoni entendió. Señaló hacia el norte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo anaranjado del atardecer. «Un día», dijo ella, levantando un dedo. Jesse asintió. «Te llevaré». Nishoni quiso protestar. No necesitaba ayuda de ningún extranjero. Era la hija del jefe, una mujer fuerte, capaz de cuidarse sola. Pero cuando intentó dar un paso,
El dolor en su tobillo la hizo tambalearse. Jessie la sostuvo antes de que cayera. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Otra vez ese silencio. Otra vez esa sensación extraña, como si el mundo se detuviera solo para ellos. «Testaruda», murmuró Jessie con una media sonrisa. Ni Sonny no conocía esa palabra, pero por su tono supo que no era un insulto. Casi parecía admiración. Esa noche, acamparon bajo un cielo tapizado de estrellas, como ninguno de los dos había visto jamás. Jessie le ofreció su manta, quedándose él solo con su chaqueta de cuero. Nishoni aceptó después de mucha insistencia, y aunque intentó mantenerse despierta para vigilarlo, el agotamiento finalmente la venció. Pero antes de cerrar los ojos, lo observó sentado junto al fuego, contemplando las llamas con una tristeza que ella reconocía demasiado bien. Era la tristeza de alguien que ha perdido todo, la tristeza de alguien que camina solo por el mundo, igual que ella. A la mañana siguiente, emprendieron el viaje hacia las montañas. Jessie montaba a Trueno, mientras Nishoni, con su tobillo vendado con un trozo de tela, cabalgaba sorprendentemente en el caballo salvaje. El animal, que horas antes parecía imposible de controlar, ahora caminaba manso como un cordero. Jessie no salía de su asombro. «Tienes el don», le dijo señalando al caballo. Nishoni sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Durante el camino, intentaron comunicarse con las pocas palabras que compartían. Jessie aprendió a decir agua, sol y camino en apache. Nishoni practicó gracias, amigo y corazón en español. Y con cada palabra, con cada mirada, con cada kilómetro que dejaban atrás, algo crecía entre ellos, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, las montañas ya estaban cerca, y con ellas el territorio de los apaches. Nishoni sintió un nudo en el estómago. Su padre no recibía bien a los extranjeros, y ella estaba a punto de llevar uno directamente a su puerta. Los vieron venir desde lejos. Nishoni lo supo cuando escuchó el sonido inconfundible de los cuernos de alerta resonando entre las montañas. Su pueblo había detectado a un extranjero acercándose, y eso nunca era buena noticia. «Jessie», dijo ella, deteniendo su caballo. «Mi gente no confía». Jessie entendió perfectamente. Llevó su mano lentamente hacia su cinturón y desabrochó la pistola que cargaba. Se la entregó a Nishoni sin dudarlo. «Guárdala tú», dijo. «Así verán que vengo en paz». Nishoni lo miró con sorpresa. Ningún hombre entregaba su arma voluntariamente. Era como entregar su propia vida. Pero Jessie lo hizo sin pestañear, como si fuera lo más natural del mundo. Ella tomó el arma y la guardó en su bolsa de cuero. Minutos después, estaban rodeados. 10 guerreros apaches aparecieron como sombras entre las rocas, con arcos tensados y flechas apuntando directamente al pecho de Jessie. Sus rostros no mostraban ninguna emoción, solo la determinación fría de quien está listo para defender a los suyos. Nishoni levantó la mano y habló rápidamente en su lengua. Jessie no entendió las palabras, pero notó cómo los guerreros bajaban lentamente sus armas. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad, pero al menos ya no apuntaban a su corazón. Uno de los guerreros se acercó a Nishoni y habló con urgencia. Ella respondió con calma, señalando a Jessie varias veces. El guerrero frunció el ceño, pero finalmente asintió. «Vamos», dijo Nishoni. «Mi padre espera». El campamento apache era más grande de lo que Jessie imaginaba. Decenas de tipis se extendían por un valle verde alimentado por un río cristalino. Mujeres trabajaban curtiendo pieles. Niños corrían jugando entre los caballos, y ancianos conversaban a la sombra de los árboles. Era una comunidad viva, organizada, llena de tradiciones que Jessie apenas podía comprender. Pero toda la actividad se detuvo cuando lo vieron pasar. Todos los ojos estaban clavados en él. Jessie mantuvo la cabeza alta, sin mostrar miedo ni arrogancia. Solo respeto. Al final del campamento, frente al tipi más grande, un hombre los esperaba de pie. Era alto y fuerte, a pesar de sus años. Su cabello, completamente blanco, caía en 2 trenzas sobre su pecho. Su rostro estaba marcado por el tiempo y las batallas.
pero sus ojos brillaban con una inteligencia penetrante. Llevaba un tocado con plumas de águila que indicaba su rango. Este era Águila Roja, el jefe de la tribu y padre de Nishoni. Nishoni desmontó y corrió hacia él. Padre e hija se abrazaron mientras el jefe revisaba cada centímetro de su rostro, asegurándose de que estuviera bien. Cuando vio la venda en su tobillo, su expresión se endureció. Nishoni habló rápidamente, explicando todo lo sucedido. Jesse permaneció inmóvil sobre Trueno, esperando. Cuando Nishoni terminó su relato, Águila Roja caminó lentamente hacia Jesse. Lo estudió de arriba abajo, como un halcón examinando a su presa. Jesse sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces el jefe habló en un español sorprendentemente claro. «Mi hija dice que le salvaste la vida». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Jesse. «No», dijo Águila Roja. «Cualquiera hubiera pasado de largo. El desierto está lleno de hombres que solo miran por sí mismos. Tú no lo hiciste». El jefe hizo una pausa, evaluando cada palabra que iba a pronunciar. «Baja de tu caballo, forastero. Esta noche serás nuestro invitado de honor». Esa noche, el campamento celebró el regreso de Nishoni con una gran fogata y un banquete. Jesse fue sentado junto al jefe, un privilegio que no pasó desapercibido para nadie. Los guerreros lo observaban con mezcla de respeto y recelo. Las mujeres cuchicheaban entre ellas. Los niños se acercaban con curiosidad antes de salir corriendo entre risas. Pero había alguien que no celebraba. En las sombras, apartado del grupo, un joven guerrero miraba a Jesse con odio puro en sus ojos. Su nombre era Oso Negro. Era el mejor cazador de la tribu, el más fuerte, el más temido. Y durante años había cortejado a Nishoni, esperando el día en que Águila Roja le concediera su mano. Pero ella siempre lo rechazaba, siempre encontraba excusas. Y ahora, este extranjero aparecía de la nada y recibía honores que él nunca había tenido. La sangre le hervía en las venas. Cuando la celebración llegó a su punto más alto, Águila Roja se puso de pie y levantó las manos pidiendo silencio. Todos obedecieron al instante. «Este hombre salvó a mi hija», anunció con voz poderosa. Sin pedir nada a cambio, sin conocernos, arriesgó su vida por una desconocida. Esa es la marca de un verdadero guerrero. El jefe se volvió hacia Jesse. «Por eso, te ofrezco la mayor recompensa que puedo dar, 400 reses de mi ganado y la mano de mi hija Nishoni». Un murmullo recorrió el campamento como un trueno. Nishoni se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Jesse sintió que el mundo se detenía, y en las sombras, Oso Negro apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Jesse miró a Nishoni. Ella tenía el rostro encendido, mezcla de vergüenza y algo más que él no supo identificar. Entonces Jesse se puso de pie. «Gran jefe», dijo con voz firme pero respetuosa, «su oferta es el mayor honor que he recibido en mi vida, pero no puedo aceptarla». El silencio se volvió absoluto. «Una mujer no es un premio que se entrega», continuó Jesse. «Nishoni merece elegir su propio destino». Águila Roja lo miró fijamente durante varios segundos, y entonces, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. «Eres más sabio de lo que aparentas, forastero». Pero la noche apenas comenzaba, y no todos estaban contentos con esa respuesta. La luna llena iluminaba el campamento cuando el desastre llegó. Jesse no podía dormir. Algo lo mantenía inquieto, una sensación extraña en el pecho que había aprendido a no ignorar. Su instinto le gritaba que algo malo estaba por suceder. Se levantó de la tienda que le habían asignado y caminó hacia el río. El agua corría tranquila, reflejando las estrellas como un espejo infinito. Respiró profundo, tratando de calmar sus pensamientos. Fue entonces cuando lo escuchó, el sonido de cascos de caballos acercándose a toda velocidad. Muchos caballos. Jesse corrió de regreso al campamento gritando con todas sus fuerzas. «¡Despierten! ¡Nos atacan!». Los guerreros apaches reaccionaron en segundos. Años de entrenamiento y supervivencia los habían convertido en máquinas perfectas de defensa.
Tomaron sus arcos y lanzas, mientras las mujeres y niños corrían hacia las cuevas en las montañas, el refugio designado para emergencias. Pero los bandidos fueron más rápidos de lo esperado. Eran al menos 30 hombres a caballo, con pañuelos cubriendo sus rostros y antorchas en sus manos. Entraron al campamento como una tormenta de fuego y caos, derribando tipis, espantando al ganado, destruyendo todo a su paso. Su líder era un hombre enorme, con una cicatriz que le cruzaba la cara desde la frente hasta la mandíbula. Montaba un caballo negro como la noche y gritaba órdenes a sus hombres con voz de trueno. «Llévense todo, el ganado, los caballos, las provisiones», rugió. «Y si encuentran algo de valor, es suyo». Jesse buscó desesperadamente un arma. Encontró una lanza tirada en el suelo y la tomó sin dudar. No era experto en ese tipo de combate, pero no tenía opción. Un bandido se lanzó hacia él con un garrote. Jesse esquivó el golpe por centímetros y respondió con un golpe certero en el costado que derribó al atacante de su caballo. Otro vino por detrás, pero un guerrero apache lo interceptó antes de que pudiera alcanzar a Jesse. Por un instante, sus miradas se cruzaron. El guerrero asintió brevemente. Jesse devolvió el gesto. No hacían falta palabras. En ese momento eran hermanos de batalla. El caos era total. Las llamas consumían varios tipis. El humo llenaba el aire. Los gritos se mezclaban con el sonido de los caballos y el choque de las armas. Jesse perdió la cuenta de cuántos bandidos había enfrentado. Solo sabía que tenía que seguir luchando. Entonces la vio. Nichoni estaba ayudando a una anciana a escapar cuando dos bandidos la rodearon. Ella se defendió con fiereza, golpeando a uno con una rama gruesa, pero el otro la sujetó por detrás. El líder de los bandidos se acercó con una sonrisa repugnante. «Miren lo que tenemos aquí», dijo, bajando de su caballo. «La hija del jefe. Esto vale más que todo el ganado junto». Jesse sintió que la sangre le hervía. Corrió como nunca había corrido en su vida. El líder bandido estaba a punto de tomar a Nichoni cuando Jesse apareció de la nada, embistiéndolo con toda la fuerza de su cuerpo. Ambos rodaron por el suelo en una pelea feroz. El bandido era más grande y más fuerte, pero Jesse era más rápido y estaba impulsado por algo más poderoso que la fuerza física. Intercambiaron golpes brutales. Jesse recibió un puñetazo en la mandíbula que lo hizo ver estrellas, pero respondió con un rodillazo que hizo retroceder a su enemigo. El bandido tomó una roca y la lanzó hacia Jesse, quien apenas logró esquivarlo. En ese momento de distracción, Nichoni actuó, tomó una piedra del suelo y golpeó al bandido en la cabeza con todas sus fuerzas. El hombre se tambaleó, aturdido. Jesse no perdió la oportunidad. Lo embistió de nuevo, derribándolo definitivamente. «Se acabó», gritó Jesse. «Tu líder cayó». Los bandidos, al ver a su jefe en el suelo, comenzaron a dudar. Los guerreros apaches aprovecharon ese momento de vacilación y contraatacaron con furia renovada. Uno a uno, los invasores fueron cayendo o huyendo, despavoridos hacia la oscuridad del desierto. En minutos, todo había terminado. El campamento estaba dañado, pero no destruido. Algunos tipis ardían, varios caballos habían escapado, pero la tribu estaba a salvo. Y entonces alguien hizo una pregunta que resonó en el silencio. «¿Dónde está Oso Negro?» Todos miraron alrededor. El gran guerrero, el cazador más temido, el hombre que se jactaba de su valentía, no estaba por ningún lado. Lo encontraron escondido detrás de unas rocas, lejos del combate, temblando como una hoja. La vergüenza en su rostro era evidente. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. Águila Roja caminó lentamente hacia Jesse, que estaba cubierto de polvo y sudor, con el rostro cubierto de polvo y los nudillos adoloridos. El jefe puso su mano sobre el hombro del vaquero. «Esta noche luchaste como uno de los nuestros», dijo. «No necesito más pruebas de quién eres». Nichoni se acercó a Jesse. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Gracias», susurró. «Otra vez». Jesse sonrió a pesar del dolor. Parece que se está volviendo costumbre. Y en medio de la destrucción, mientras el humo se elevaba hacia las estrellas,
Algo nuevo había nacido. Algo que ni los bandidos ni el fuego podrían destruir jamás. El amanecer trajo consigo un silencio diferente. El campamento comenzaba a reconstruirse lentamente. Los guerreros levantaban los tipis caídos, las mujeres recogían las provisiones esparcidas, y los ancianos evaluaban los daños con expresiones sombrías pero determinadas. Habían sobrevivido a peores tormentas. Esta no sería la excepción. Pero había una herida que no podía repararse tan fácilmente. Oso Negro permanecía de pie en el centro del campamento, con la cabeza baja y los hombros hundidos. A su alrededor, toda la tribu lo observaba en absoluto silencio. No había gritos ni insultos, solo miradas, y esas miradas pesaban más que cualquier palabra. Águila Roja caminó hacia él con pasos lentos y medidos. «Durante años te jactaste de tu valentía», dijo el jefe, su voz cargada de una decepción profunda. «Presumías de ser el mejor guerrero, el más valiente cazador. Pedías la mano de mi hija porque creías merecerla». Oso Negro no levantó la vista. «Anoche, cuando tu pueblo te necesitaba, te escondiste como un conejo asustado», continuó Águila Roja. «Mientras un extranjero arriesgaba su vida por los nuestros, tú temblabas detrás de las rocas». El silencio era insoportable. «No te destierro», dijo el jefe finalmente, «pero tampoco puedes quedarte, no hasta que encuentres el verdadero coraje que claramente no tienes». Oso Negro asintió lentamente. Sin decir una palabra, caminó hacia su caballo, montó y se alejó del campamento sin mirar atrás. Nadie lo despidió. Nadie lloró su partida. Simplemente se fue, como una sombra que desaparece con la luz del día. Jesse observó la escena desde lejos, apoyado contra un árbol mientras una anciana curaba las heridas de sus manos. Sintió algo de lástima por Oso Negro. El miedo no era un crimen. Todos lo sienten, pero mentir sobre quién eres, eso sí tiene consecuencias. Nishoni se acercó a él cuando la anciana terminó su trabajo. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella en su español vacilante. «He tenido mañanas mejores», respondió Jesse con una sonrisa cansada. «Pero sobreviviré». Ella se sentó a su lado, cerca, pero sin tocarlo. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo contemplaron juntos cómo el sol se elevaba sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y dorado. «¿Qué harás ahora?», preguntó Nishoni finalmente. Jesse suspiró profundamente. «Seguir mi camino, supongo. Es lo que siempre he hecho». «¿No tienes hogar?». «No desde hace mucho tiempo». Nishoni lo miró con esos ojos color miel que Jesse no podía sacar de su mente. «Aquí podrías tenerlo», susurró ella. Jesse sintió que su corazón se detenía por un instante. La miró fijamente, buscando alguna señal de que había entendido mal, pero no había confusión en el rostro de Nishoni, solo sinceridad. «Tu padre me ofreció tu mano como recompensa», dijo Jesse. «No quiero que estés conmigo por obligación o gratitud». «Mi padre ofreció», respondió Nishoni. «Yo no acepté ni rechacé. Esa decisión es mía». «Exactamente. Por eso debo irme». Nishoni frunció el ceño, confundida. «Si me quedo, siempre habrá dudas», explicó Jesse. «La gente dirá que estás conmigo porque tu padre lo dispuso. Yo mismo me preguntaré si es verdad. No quiero eso para ti, ni para mí». Se puso de pie lentamente, ignorando el dolor en todo su cuerpo. «Si algún día decides que quieres verme de nuevo, sabrás dónde encontrarme. Estaré donde el sol se pone, buscando un lugar al que pueda llamar hogar». Nishoni no respondió. Solo lo miró con una expresión que Jesse no pudo descifrar. Esa tarde, Jesse se despidió de Águila Roja con un apretón de manos firme. «Eres bienvenido aquí siempre», dijo el jefe. «Has demostrado ser un hombre de honor». «Gracias por todo», respondió Jesse. «Cuide a su hija. Es extraordinaria». Águila Roja sonrió misteriosamente. «Eso ya lo sé. La pregunta es si tú lo sabes». Jesse no entendió esas palabras hasta mucho después. Montó a Trueno y comenzó a alejarse del campamento. No miró atrás. No podía.
Si veía a Nishoni una vez más, sabía que no tendría fuerzas para irse. Cabalgó durante horas bajo el sol inclemente. El desierto se extendía ante él como un océano infinito de arena y roca. Estaba solo de nuevo, como siempre había estado. Entonces escuchó algo. El sonido de cascos de caballo acercándose rápidamente. Jesse detuvo a Trueno y volteó. Y lo que vio le quitó el aliento. Nishoni venía galopando hacia él sobre el caballo salvaje, el hijo de viento sagrado, con su cabello negro volando al viento como una bandera de libertad. En su mano llevaba una pequeña bolsa de cuero. Se detuvo frente a él, con la respiración agitada y los ojos brillantes. «Mi padre no me entregó», dijo ella con voz firme. «Yo te elegí». Jesse sintió que el mundo entero desaparecía. Solo existía ella. Nishoni. Ella sacó algo de la bolsa. Era una pluma de águila, hermosa y perfecta, atada con una cinta de cuero. «Era de mi madre», explicó. «Se la daba a quien amaba». Jesse tomó la pluma con manos temblorosas. «¿Estás segura?» Nishoni sonrió, la sonrisa más hermosa que Jesse había visto en su vida. «Nunca estuve más segura de nada». A lo lejos, en la cima de una colina, Águila Roja observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Sabía que esto pasaría. Siempre lo supo. Jesse y Nishoni giraron sus caballos hacia el horizonte. Dos mundos diferentes, un solo corazón, y juntos cabalgaron hacia el atardecer, hacia un futuro que escribirían con sus propias manos.